hay alguna inflamación en alguna parte de nuestro organismo. La PCR es muy sensible a la inflamación, se eleva por cualquier tipo de inflamación. Sin embargo, no nos dice dónde está la inflamación. Entonces, es uno de los indicadores los cuales, como les digo, pues le sirve al médico si se le reportamos una PCR. Le sirve al médico para darse cuenta que en algún lugar del organismo hay una inflamación, pero pues no es tan específica, más bien no es específica, no dice dónde está la inflamación. Una infección, perdón, una infección de vías urinarias hace que se eleve la PCR. Una neumonía hace que se eleve la PCR. En el COVID, no se diga, se eleva la PCR. Es decir, no es específica, pero sí indica una inflamación. Y por último, el complemento, que es una parte de nuestro sistema humoral inmunológico, también es una globulina beta. Y por último, otro tipo de proteínas que también se encuentran en nuestro suero, pues son las gamma globulinas, es decir, los anticuerpos. Todas estas son beta globulinas. Estas son ya las gamma globulinas. Las gamma globulinas son los anticuerpos que se encuentran en la sangre. Dice ese 15% también de las proteínas totales, es decir, pues es una partecita importante la cantidad de anticuerpos que hay en nuestra sangre. Todas estas proteínas se llaman inmunoglobulinas. Todas las globulinas gamma son anticuerpos y bueno, pues hay varios tipos de anticuerpos. Son diferentes tipos de globulinas gamma. Vuelvo a repetir, se llaman gamma porque se separaron en una zona específica, en una región específica de la cromatografía. Y bueno, estas son las proteínas que encontramos. Este es un cuadrito, bueno, pues aquí tenemos lo mismo, más o menos las funciones y las proteínas diferentes. Pero vamos a continuar la clase entonces hoy hablando de cómo se determinan las proteínas en el laboratorio. Y como siempre, primero vamos a hablar acerca de cómo determinamos o cómo se determinaba antes las técnicas tal vez menos sensibles para determinar proteínas. Y bueno, una técnica que todavía se sigue utilizando es la técnica que utiliza una reacción que se llama reacción de Biuret. La reacción de Biuret consiste en que se utilizan iones de cobre, iones cúpricos. Estos iones cúpricos reaccionan con los electrones de átomos del nitrógeno y el oxígeno del enlace peptídico. Para esto tienen que estar en un medio alcalino. Entonces, si se fijan aquí, el enlace peptídico es el enlace donde se une un aminoácido con otro para formar la proteína. Entonces, es ahí en este enlace donde los iones de cobre, estos iones cúpricos, reaccionan y forman, dice, un complejo púrpura, es decir, da cierta coloración. Obviamente, entre más color púrpura haya, obviamente, pues hay más enlaces peptídicos. La reacción se da entre sustancias que contienen 2 o más enlaces peptídicos, es decir, entre proteínas, más bien péptidos que tengan de 2 o más enlaces peptídicos. Aquí está un enlace peptídico, aquí estaría otro. Entonces, mientras haya un enlace, digo 2 enlaces peptídicos, ya se puede observar la reacción. Aquí hay un problema con esta técnica de Biuret. El problema es que la longitud de onda que se utiliza para determinar o cuantificar la cantidad de proteínas que existen en base a la formación de este complejo, esa misma absorbancia se utiliza o absorben más bien la bilirrubina y la hemoglobina, es decir, si hay bilirrubina y o hemoglobina presente en el suero muestra,
estas van a absorber igual que este complejo púrpura, de manera que vamos a sobrevalorar la cantidad de proteínas que tenemos en la sangre. Se utilizan algunas sustancias para estabilizar este complejo para que no haya ese tipo de problemas. Hay una sustancia que se llama tartrato de sodio y potasio, va a estabilizar el complejo y hace que no haya tantas interferencias. O se obtiene todavía una mayor sensibilidad para que la reacción de Biuret nada más nos detecte enlaces peptídicos. Se agrega un reactivo de fenol. A este reactivo más el Biuret ya se le llama reactivo de Follin-Cioculteu. Y se utiliza también el ácido fosfotomolíbdico, trabajo pronunciado. Todo esto junto se llama análisis de Lowry. De manera que, pues, esto hace que aumente la sensibilidad porque el fenol va a reaccionar con los complejos del Biuret, con este complejo púrpura, de manera que se van a inmiscuir, o sea, van a participar en la reacción todos los enlaces peptídicos. Porque es probable que si no se utilice esto, no todos los enlaces peptídicos sean leídos, de manera que la técnica que se realiza en base a Biuret, pues no nos detecte la cantidad de proteínas en su totalidad. De manera que, bueno, hay variaciones de la técnica de la reacción de Biuret que nos hace la técnica todavía más sensible. Se utiliza mucho todavía, de hecho, no estoy seguro que creo que esta es la que vamos a hacer en el laboratorio. Es una reacción de Biuret. Del Biuret. Biuret se llama la reacción, o sea, no es la técnica, es la reacción en sí. Ahora, es a veces necesario medir proteínas en la orina o en el líquido cefalorraquídeo. En estos casos, se utiliza no la espectrofotometría para detectar este complejo púrpura, pues lo hacemos por medio de espectrofotometría. A veces para determinar proteínas en orina o en líquido cefalorraquídeo utilizamos más bien turbinimetría con la misma técnica. El objetivo o lo que se hace aquí es precipitar todo lo que no estamos buscando en la muestra de orina, con este ácido tricloracético, ácido sulfosalicílico, de manera que nos deja exclusivamente proteínas en la muestra, de manera que podemos hacer una detección un poquito más sencilla. La detección de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y en la orina es muy común, se utiliza mucho, es muy utilizada, porque bueno, yo les he platicado que el líquido cefalorraquídeo es, bueno, no me acuerdo si les he platicado, pero el líquido cefalorraquídeo es un líquido que recubre nuestro sistema nervioso central, el cerebro y la médula. Debe tener proteínas hasta cierto punto, no debe de pasarse o tener menos. Por eso se realizan, se hace la concentración la determinación de la concentración de proteínas del líquido cefalorraquídeo. Y en la orina, bueno, es importante hacer esta detección porque pues, la orina no debe de tener proteínas para nada. Si hay proteínas en la orina, significa que puede haber algún problema ya renal. Hay otras maneras de determinar las proteínas, la concentración proteica, pero son más caras. Generalmente este tipo de técnicas se utilizan no tanto en la clínica. La más utilizada es la reacción de Biuret, pero bueno, la técnica de referencia, la madre de todas las técnicas, de todos los métodos para detectar proteínas es analizando el contenido de nitrógeno. Hay una técnica que se llama la técnica de Heldal. Esta técnica hace que se liberen iones de amonio por digestión ácida y se cuantifica el amonio. Entre más amonio haya, significa que había más nitrógeno, por lo tanto, había más aminoácidos. Esa es una manera así practicada muy rapidito. Ahora, este tipo de técnicas valoran
o son buenas para valorar un tipo específico de proteína, es decir, una proteína específica. En nuestra sangre no hay nada más una proteína específica, hay un montón de proteínas en nuestro suero, en nuestro plasma. De manera que la técnica de Heldal no es tan útil para determinar todas las proteínas juntas. ¿Por qué? Porque no todas las proteínas tienen la misma cantidad de nitrógeno. Entonces, en base a esto, pues, se utiliza esta técnica para determinar un solo tipo de proteína. Por ejemplo, fibrinógeno. Nada más fibrinógeno. Tendríamos que separarlo del suero para poder cuantificarlo de manera más confiable. Como les digo, si hay una mezcla de proteínas, como no todas las proteínas tienen la misma cantidad de nitrógeno, pues va a ser ahí un pozole que se va a hacer y no es aplicable pues en la clínica. La técnica de Heldal, como les comento, se utiliza más bien en investigación, cuando se quiere nada más cuantificar un solo tipo de proteínas. Bueno, aquí les puse la razón por la cual no lo utilizamos en análisis clínicos. Lo que les comento, el suero pues no es un solo tipo de proteína, hay mezclas imprevisibles, a veces más, a veces menos. Y aparte, medir el contenido de nitrógeno no es simple, es caro, es tardado. De manera que para determinarlas en la clínica pues no se hace práctico. Lo práctico es utilizar la reacción de Biuret. Vamos a hablar ahora acerca de la determinación de albúmina. Esto que hablamos aquí, la determinación, estamos hablando acerca de la determinación de proteínas totales, o sea, aquí y por esta técnica, por la reacción de Biuret, estamos cuantificando todas las proteínas, o sea, albúmina, globulinas alfa, globulinas beta y globulinas gamma. Estamos cuantificando todo, prealbúmina. Vuelvo a repetir, con la reacción de Biuret determinamos las proteínas totales. Todas las proteínas las vamos a determinar cuando apliquemos esto. ¿Por qué? Pues porque todas las proteínas tienen enlaces peptídicos. Entonces, con la reacción de Biuret determinamos las proteínas totales. Si nosotros queremos determinar algún tipo específico de proteína, podríamos utilizar el método de Heldal, pero ya vimos que no es tan sencillo usarlo, no es barato. Entonces hay otras maneras de cuantificar. Lo que cuantificamos, o la proteína que cuantificamos con mayor regularidad, es la albúmina. Entonces, para cuantificar albúmina, se utiliza otro tipo de técnica y se basa en que la albúmina tiene la capacidad, la particularidad de que se fija a algunos colorantes. Estos colorantes son el azul de bromofenol, el naranja de metilo o el verde de bromoquesol. Entonces, la albúmina, en presencia de algunos de estos colorantes, se fija. Nada más la albúmina se fija a estos colorantes, otras proteínas no. Entonces, esta es una manera de cuantificarlos. Lo que se hace es, se ponen en contacto albúmina con el verde de bromocresol, es a un pH un poquito ácido, y se produce un cambio de color, dice el indicador, de amarillo a verdoso o verde azulado. Es decir, se puede obtener una coloración a partir de esta unión, aunque, bueno, este tipo de técnica no nos da una cuantificación tan específica. Se puede cuantificar por medio de espectrofotometría también, el de amarillo verdoso y sea verde azulado. Para mí se ve verde, la verdad, verde. Es un color bonito, hasta eso, es color verde esmeralda, no sé cómo llamarlo, pero se produce ese color verde bonito cuando lo ponemos en presencia del verde de bromocresol.
nada más se va a producir ese color por la unión de albúmina. Las demás proteínas, alfa globulinas, beta globulinas, gamma globulinas, no se unen, de manera que no forman color. Nada más forma color la albúmina. Fíjense aquí como tengo pues, la albúmina más el verde de bromocresol, forma el complejo verde bromocresol más albúmina. Este complejo es de color verde, de manera que lo podemos cuantificar. El pH que estamos manejando aquí es el pH más o menos de 3. Y hay otra manera en la cual podemos determinar la albúmina también por el método de Biuret, por la reacción de Biuret. Lo que se hace aquí es que separamos todas las proteínas que no sean albúmina. Entonces, todas las proteínas que no son albúmina, pues son las globulinas. Ya hemos hablado, ya hablamos. Las alfa globulinas, beta globulinas, alfa globulinas, las beta globulinas y las gamma globulinas se precipitan con sulfato de sodio. Y entonces, en el suero, pues nada más, en el sobrenadante, nos queda nada más la albúmina. Entonces tomamos muestra de aquí y aplicamos la reacción de Biuret. Al aplicar la reacción de Biuret nada más sobre el sobrenadante, pues obtenemos nada más la concentración de albúmina. Las demás no, porque las demás quedaron aquí en el precipitado y no estamos tomando precipitado. Hay otra manera y es utilizar éter, pero no me gusta mucho porque ahí al contrario, la albúmina queda abajo, se separan como dos capas, la albúmina queda abajo y no me gusta tanto. Se me hace mejor la precipitación de globulinas con sulfato de sodio para determinar la pura albúmina. En cuanto a las determinaciones de la cuantificación de estas proteínas, pues es lo que más se utiliza en la clínica, ¿no? Es la determinación de proteínas totales y la determinación de albúmina. Hay técnicas para cuantificar exclusivamente, por ejemplo, gamma globulinas, algunas alfa o beta globulinas específicas, pero como les digo, lo que más utilizamos entonces para cuantificar proteínas en la clínica es, o la proteína que más cuantificamos es la albúmina y las proteínas totales. Si nosotros cuantificamos, déjenme poner aquí. Si nosotros cuantificamos las proteínas totales, podemos decir que las proteínas totales están conformadas por la albúmina más las globulinas. Globulinas alfa, beta y gamma. Entonces, estoy al revés, me hace, ¿verdad? A ver. No tengo aquí escrito. Ok. Cuantificamos, cuando hacemos una cuantificación de las proteínas totales, pues estamos cuantificando la albúmina más las globulinas alfa, beta y gamma. Estoy mal, es alfa, ¿verdad? Aquí, alfa, beta y gamma. Si nosotros obtenemos la concentración de las proteínas totales y obtenemos la concentración de albúmina, podemos obtener la concentración de globulinas. Nada más le restamos proteínas totales menos albúmina y obtenemos la cuantificación, la concentración de globulinas. Entonces, nosotros en el laboratorio, cuando nos piden proteínas totales y albúmina, de una vez les reportamos también al médico las globulinas. ¿Cómo? Pues nada más hacemos la resta. Proteínas totales menos albúmina va a ser igual a globulinas. Y bueno, es todo en cuanto a la cuantificación de proteínas. Es relativamente sencillo. De hecho, fue de los primeros compuestos de la sangre que se analizaron en un laboratorio por la facilidad pues, que hay de cuantificarlas. No es tan difícil.
Al contrario, es bastante fácil. Ok, no sé si tengan alguna duda con esto. Hasta aquí. Porque de aquí vamos a pasar ya a lo que es patologías relacionadas con la albúmina, que no está tan complicado, está facilito. De las proteínas totales y obtenemos la concentración de albúmina, podemos obtener la concentración de globulinas. Nada más le restamos proteínas totales menos albúmina y obtenemos la cuantificación, la concentración de globulinas. Entonces, nosotros en el laboratorio, cuando nos piden proteínas totales y albúmina, de una vez les reportamos también al médico las globulinas. ¿Cómo? Pues nada más hacemos la resta. Proteínas totales menos albúmina va a ser igual a globulinas. Y bueno, es todo en cuanto a la cuantificación de proteínas. Es relativamente sencillo. De hecho, fue de los primeros compuestos de la sangre que se analizaron en un laboratorio por la facilidad pues que hay de cuantificarlas. No es tan difícil. Al contrario, es bastante fácil. Ok, no sé si tengan alguna duda con esto. Hasta aquí. Porque de aquí vamos a pasar ya a lo que es patologías relacionadas con la albúmina, que no está tan complicado, está facilito. Y ya, vamos a terminar la clase de hoy. No sé si hay algo que quieran comentar. Sí, claro. Bueno, es como que me estoy quedando fónico, el gallego me está pasando. Me dejan hablar mucho solo, vamos a continuar entonces con las patologías que se relacionan con las proteínas plasmáticas. De antemano, pues comentar que es más significativo la disminución de las proteínas plasmáticas que el aumento de las proteínas plasmáticas. Es decir, en la clínica, cuando hay una disminución de proteínas, es cuando hay que estar alerta. Es cuando pueden indicar alguna patología. El aumento de la concentración de las proteínas no es muy significativa clínicamente. No hay muchas enfermedades, no hay enfermedades que causen un aumento de proteínas plasmáticas. Ahorita vamos a ver cuáles son. La disminución de proteínas plasmáticas, pues sí, es más significativo. Clínicamente, más significativo. Y todavía más significativo es cuando hay una disminución en la concentración de globulinas. Ahí sí como que puede haber problemas. ¿Por qué puede haber una disminución de la albúmina más que de las... ¿por qué puede haber un descenso entonces de la albúmina en la sangre? Vuelvo a insistirles, el descenso de la albúmina es pues todavía más significativo, digamos más grave, que cuando hay una disminución en las demás globulinas. Hay varios problemas, varias enfermedades en las cuales puede disminuir la concentración de albúmina en la sangre. En primer lugar, el llamado síndrome nefrótico, es decir, pacientes que están enfermos en sus riñones. Creo que ya lo hemos platicado. El riñón es como un filtro. Es un filtro. De hecho, ya vamos a empezar en la próxima semana a hablar acerca de esta patología del riñón. Imagínense que el riñón es algo así, ¿no? Es como una coladera. ¿Qué pasa con esta coladera? Pues moléculas que están chiquititas, a lo mejor las deja pasar, pero una molécula que está grandotota, como la albúmina, pues no logra pasar a través de esta coladera. Está muy grande, molecularmente hablando, la albúmina es grande. Pero en las personas que están enfermas, esa coladera está así, sus hoyos grandes. Es un decir, no se imaginen el riñón así.
Es una coladera grande. Entonces, la molécula de albúmina sí puede atravesarla anormalmente. Entonces, los pacientes que están enfermos de los riñones tienen así su coladera, sus nefronas no filtran bien, dejan pasar albúmina a través de ellos y la albúmina se elimina por la orina. De manera que la persona está perdiendo proteína, perdiendo la albúmina a través de los riñones y se va hacia la orina. Esto se debe entonces, dice, a un aumento anormal de la capacidad de filtración. Significa que se filtra más de lo que se debe de filtrar. Se filtra muchísimo las proteínas, pues la albúmina se filtra y se elimina por la orina. Esa es una manera entonces en que nosotros al hacer una determinación de la concentración de albúmina, pues vamos a ver la albúmina en concentraciones muy bajas. Cuando las personas se queman, hay una quemadura graves, extensas, o cuando las personas sufren de hemorragia, sangran mucho, por alguna razón, se pierden, pues junto con toda la sangre, muchas proteínas y también se pierde agua. En ambos casos, ¿sí? Se pierde proteínas, se pierde agua al estar perdiendo sangre o al quemarse, una persona con quemaduras graves. El agua, después de la quemadura o después de la hemorragia, se repone fácilmente. Fácilmente se vuelven a tener los valores normales de agua en la sangre. Sin embargo, las proteínas no. Las proteínas aumentan o se reponen de manera mucho más lenta, porque pues muchas hay que sintetizarlas, ingerirlas, etc. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, que si en un suero normal, un plasma normal, está esta cantidad de proteínas aquí, al quemarse o al perder sangre, se vuelve a reponer el agua al mismo nivel, pero las proteínas no se reponen tan rápido. Entonces, la concentración de proteínas de albúmina está más diluida, hay más agua que albúmina, de manera que también disminuye la concentración. Entonces, en personas que sufrieron quemaduras o que tuvieron hemorragias severas, también se observa una disminución de la albúmina. Acuérdense de el efecto que tiene la albúmina, aparte de ser un almacén de proteínas, etcétera. Acuérdense del efecto que tiene sobre la presión ejercida por el corazón. Acuérdense, si no hay suficiente albúmina, empieza a salir agua a través de las venas y las arterias y se produce lo que llamamos edema. Y se producen aparte otro tipo de factores. Oigan, ¿por qué todos están escondidos? Nadie me va a esconder. ¿Ve? Nadie está aquí. Más Bruno y Yari. Allá están prendiendo friega. Alexa. Ya me iba a esconder yo también, ¿eh? Ya les dije que me cae gordo no ver gente. Diario les digo lo mismo y no me hacen caso. Bueno, otra manera en la cual pueden disminuir la concentración de albúmina es porque no hay una ingesta adecuada. Es decir, la persona se encuentra desnutrida. Y la desnutrición se puede producir por un montón de factores. Por inanición, es decir, que la persona le encierre en un calabozo y no le den de comer, o que quede en una isla ahí pedregosa y que no haya nada de comer, pues se va a morir de inanición, o sufre de inanición. Inanición significa que no come. Anorexia nerviosa, hay muchas personas que sufren algún trastorno nervioso, psicológico, no comen, no les da hambre, entonces su albúmina igual va para abajo. También puede verse a una deficiente absorción intestinal, es decir, su intestino no absorbe adecuadamente proteínas, de manera que el hígado pues no tiene aminoácidos suficientes para producir albúmina, para sintetizar albúmina, de manera que la concentración de albúmina pues también se va por los suelos. Hay otra
Otra razón aquí son los cánceres. Los cánceres, los tumores cancerosos consumen mucha energía, y mucha de esa energía o el déficit de esa energía se ve reflejada en la síntesis también de albúmina. Pacientes terminales de cáncer, además de que no se alimentan bien, están desnutridos, sus niveles de albúmina se encuentran disminuidos. Otra es en enfermedades hepáticas. Personas que están enfermas o que tienen alguna enfermedad del hígado, también puede ser que como su hígado está enfermo, no puede sintetizar pues, proteínas, entonces se observa igual un descenso. Estos descensos, como les estoy platicando, se observa más, es más evidente en la albúmina que en las globulinas, pero en realidad estamos hablando de un descenso de cualquiera de estas proteínas. Ahora, Maestro, ¿y las personas anémicas también? A las personas que tienen anemia, la palabra anemia, fíjate, anemia significa que tienen poca sangre, eso significa literalmente, pero en realidad más bien está hablando de una disminución en su hemoglobina. No necesariamente una persona anémica va a tener una concentración de albúmina disminuida. ¿Por qué? Porque la anemia no nada más se puede deber a un déficit en la ingesta de alimentos. La anemia puede tener un montón de causas. Si la causa es que la persona no come, pues es muy probable que la albúmina también esté disminuida. Pero si la anemia se debe a otro tipo de causas que no sea por la falta de ingestión de alimentos, entonces la albúmina puede estar normal. Bien, puede haber relación o no, dependiendo a qué se deba esta anemia. ¿Ok? No todas las personas anémicas tienen una deficiencia de albúmina. De hecho, pues no, casi no lo vemos. Yo donde más veo, o los problemas, donde más veo la disminución de la albúmina o en la generalidad de todas las proteínas, pues es en pacientes nefrópatas, pacientes con cánceres. Hay muchas personas que tienen cánceres abdominales, no abdominal, intestinal o estomacal, en el estómago, de manera que no pueden alimentarse bien, están desnutridos, pero no porque no coman, sino porque lo que comen no está bien aprovechado. Entonces es en las personas en las que yo veo más comúnmente esta disminución de proteínas. También en personas que están enfermas del hígado, hay muchas personas que se enferman del hígado, igual la albúmina hasta abajo. En anemias pues no hay tanta relación. Bien. Ok. ¿A qué se debe o a qué se puede deber al revés? La elevación de las proteínas plasmáticas. Se elevan las proteínas plasmáticas principalmente porque hay una deficiencia de agua, es decir, la persona se puede encontrar deshidratada. Entonces pasa al revés de lo que pasa en las quemaduras. Si yo tengo aquí suero de una persona normal que tiene cierta cantidad, digamos aquí 2, 3, 4, 5 de proteínas, 5 puntitos de proteínas, pero si esta persona por alguna razón pierde agua, no pierde las proteínas, pero su concentración va a aumentar, no porque hayan aumentado las proteínas, sino porque disminuyó el agua. Entonces, en personas que por alguna razón perdieron nada más agua en su sangre, deshidratación, entonces se concentran las proteínas. Pero estamos hablando, acuérdense que mencionamos, que la elevación de las proteínas plasmáticas no es significativa clínicamente, es decir, no sirve de mucho saber, o que no sirve de mucho el que las proteínas estén elevadas, no nos indica gran cosa. En este caso de que se pierde o hay una deficiencia de agua, pues las proteínas siguen siendo las mismas, la cantidad absoluta de proteínas en la sangre es la misma, pero como hay menos agua, como les digo, la concentración de proteínas aumenta. Estas proteínas plasmáticas entonces aumentan principalmente debidas a una deshidratación o por aumento de algún tipo de globulina. Es muy raro, pero puede pasar que cuando las alfa-globulinas o las beta-globulinas o principalmente las gamma-globulinas
estén aumentadas. Entonces puede aumentar. ¿Saben qué? Estoy confundido. ¿Cuál es alfa y cuál es gamma? No puedo creer. Es alfa, beta y gamma. Las gamma globulinas, si por alguna razón nuestro organismo está produciendo muchos anticuerpos, se puede observar un ligero aumento también en las proteínas del plasma. Pero vuelvo a insistirles, esto no es clínicamente muy significativo, prácticamente nada. En el caso de que se aumentaran las gamma globulinas y observáramos un aumento en las proteínas totales, pues en realidad no vamos a saber qué está pasando. Además, el aumento, acuérdense que las gamma globulinas nada más es el 15% de todas las proteínas, pues no va a ser muy significativo. Aunque veamos un aumento, no va a ser mucho este aumento en nuestra concentración, de manera que a lo mejor ni el médico ni se da cuenta a qué se debe este aumento de proteínas. Entonces, ya para terminar con este temita, la disminución de proteínas plasmáticas es más importante y se debe principalmente a cuando una persona está enferma de los riñones, un síndrome nefrótico, enfermedades hepáticas o porque hay una desnutrición debida a varias causas. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguna otra que tengan? ¿No? Qué grupo tan inteligente tengo. Oigan, ¿cuándo nos vamos a ver? O ya nunca nos vamos a ver, yo creo, ¿verdad? El próximo semestre, ¿ustedes creen? A lo mejor, si todavía existe la UAN. Cállate. De que va a existir para cobrar. Sí, eso sí, ¿verdad? Pues de que va a existir el edificio, pues a lo mejor ni eso Ángel sabe, a lo mejor lo convierten en un parque o en algo. Pues ya me pagaron la quincena, a ver la próxima, a ver cómo nos va. Es cierto, a ver qué pasa de aquí a entonces. Les platicaba a mis alumnos de virología, pues que estamos esperando todavía una tercera ola, a ver si llega. Ojalá que no, pero si llega, pues no. Quién sabe hasta cuándo vamos a seguir aquí. Bueno, los valores normales de proteínas totales, es decir, la albúmina más todas las globulinas, pues anda en aproximadamente de 6 a 8 gramos, no son miligramos, aquí son gramos por decilitro. De albúmina, la concentración está, fíjense que aquí está en gramos por litro. Entonces lo vamos a dividir entre 10, sería de 3.9 a 5.1 gramos por decilitro, para igualarlo con las unidades de las proteínas totales, que son las que manejamos en realidad. Entonces, vuelvo a repetir, porque me quedó muy feo. Valores normales de las proteínas totales es de entre 6 y 8 gramos por decilitro. De la albúmina es de 3.9 a 5.1 igual gramos por decilitro. Si se fijan, casi 4 de 6, casi 4 es albúmina. Como lo mencionamos, la albúmina es en 2/3 partes la proteína más abundante en el suero de nosotros los humanos. Las demás concentraciones pues son muy bajitas. Fíjense, la alfa-1 antitripsina es de las más altas, entre 2 y 4, pero estamos hablando de gramos por litro. Si lo pasamos a decilitros va a ser de 0.2 a 0.4, que es en realidad pues muy poquito. ¿Bien? Entonces, bueno, estos son los valores, como les digo. Hay que considerar estos, los de las proteínas totales y el de la albúmina, que son los que manejamos pues con mayor regularidad, como ya nos hemos explicado. Vamos a hablar acerca de otros problemas que pueden causar
ya alteraciones en las proteínas, pero más específicamente. Por ejemplo, cuando hay o la concentración ya no de las proteínas totales, sino nada más de la albúmina, o se eleva más bien la albúmina, se puede ver, fíjese, dice aquí una hiperalbuminemia, es decir, cuando la concentración de albúmina está elevada, se llama hiperalbuminemia. Es, como ya lo mencionamos, dice característico de la deshidratación y le llamamos falsa hiperalbuminemia. ¿Por qué es característica de la deshidratación? Ya lo dijimos. ¿Por qué es falsa? Porque en realidad la cantidad de albúmina es la misma. Lo que pasa es que hay menos agua en el suero, entonces la albúmina se encuentra más concentrada. Por eso se llama falsa hiperalbuminemia. No significa que haya más albúmina, significa que hay menos agua. Déjenme ver qué están. ¿Alguien tiene problemas con la diapositiva, Ángel? Pero los demás no, ¿verdad? Bueno. Sale, Ángel, aquí te esperamos. La hipoalbuminemia, ya lo hemos repetido, clínicamente es más significativa la disminución, se produce, ya lo hablamos, porque o el hígado no produce albúmina o porque la albúmina se está perdiendo por enfermedad renal, enteropatía o quemaduras. Ya lo hablamos también. Las quemaduras, cuando una persona se quema, pues se queman las proteínas, se quema la albúmina y eso hace que disminuya su concentración. Hay otros factores, fíjense, importantes que los debemos de considerar. Cuando no se hace una buena toma de muestra, puede o podemos ocasionar una hipoalbuminemia, es decir, cuando la muestra, pues principalmente nos tardamos mucho en tomarla, puede ser que se reduzca la albúmina en la muestra. También se puede observar una disminución de la albúmina cuando al paciente se le está pasando una cantidad excesiva de suero fisiológico, etcétera, algún líquido que se le esté pasando a la persona de manera que aumenta el volumen en la sangre, aumenta el volumen de sangre de agua, de manera que entonces la albúmina pues se desconcentra, es decir, su concentración disminuye, pero porque hay más agua. Las globulinas alfa principalmente aumentan cuando hay un daño en algún tejido, en inflamación, procesos malignos, en tumores, ya les comenté. Cuando hay algún traumatismo, observamos una elevación de las globulinas alfa. La alfa 1 microglobulina, es una parte de estas, se utiliza en la clínica su determinación para observar cuando el paciente tiene una enfermedad que se llama nefritis o pielonefritis. Pielonefritis es una infección en riñones bacteriana y nefritis es cuando la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, por alguna razón se encuentra inflamada. En este caso, se aumenta la alfa-1 microglobulina, de manera que la cuantificación de alfa-1 microglobulina se utiliza para observar cualquiera o para detectar cualquiera de estos dos tipos de problemas. La aptoglobulina, acuérdense que lo vimos, se utiliza cuando el médico sospecha de que hay una hemólisis intravascular. Cuando hay una hemólisis intravascular, la aptoglobulina empieza a retirar toda el hierro proveniente del catabolismo de la hemoglobina, de manera que se está utilizando mucha aptoglobulina, por lo tanto, disminuye su concentración en el suero. Entonces, cuando el médico sospecha de que hay una hemólisis dentro del organismo intravascular, entonces pide una prueba de cuantificación de aptoglobulina. También puede fallar cuando hay una eritropoyesis edificaz, una deficiencia de vitamina B12.
pero bueno, esto yo creo que es lo menos común. Lo principal es cuando hay una hemólisis intravascular y puede aumentar la aptoglobulina cuando hay una infección bacteriana o alguna neoplasia, algún cáncer. Y la transferrina, bueno, esta proteína puede aumentar en un tipo de anemia que se llaman anemias ferropénicas, es decir, anemias que se deben a alguna deficiencia de hierro. Y bueno, esto es principalmente lo que afecta o por qué se ven afectadas las diferentes tipos de proteínas que existen en nuestra sangre. Por último, vamos a estudiar igual, vamos a hablar un poquito de patologías, pero vamos a repasar pues una relación, un numerito que obtenemos dividiendo la concentración de la albúmina entre la concentración de las globulinas. Nosotros le llamamos relación AG. Esta relación AG, aquí también se llama, fíjese, cociente AG, debe de estar entre 1.5 a 2.7 más o menos. Es decir, esta relación AG debe ser, en pocas palabras, mayor a 1. Ya me estoy quedando fónico de veras, no sé por qué ahora. ¿Quién me quiere explicar por qué la relación AG es igual, debe ser mayor a 1? Si dividimos, o como tenemos esta relación AG, es dividiendo la albúmina entre la globulina. ¿Por qué debe de ser mayor a 1? ¿Quién dijo yo? No sean penosos. Porque la albúmina es 2/3 partes de las proteínas de la sangre. Está muy fácil la pregunta, ¿verdad, Ángel? La albúmina siempre es más que las globulinas, o debe de ser más. Debe de estar en mayor cantidad. ¿Bien? Ok, Ángel, es por eso. No hay mucha ciencia, pues. Como la albúmina siempre es mayor que la globulina y está en el numerador, pues entonces, si dividimos la albúmina entre globulina, debe de ser mayor que 1. ¿Cuándo va a ser menor a 1 la relación AG? Pues cuando hay más globulinas que albúmina. ¿Por qué razón pudiera haber más globulinas que albúmina? Pues por pérdida de albúmina o porque hay muchas globulinas, por cualquiera de las razones. A esto se le llama inversión de la relación AG. Entonces el médico pone ahí en su historia clínica, hay una inversión en la relación AG. Eso significa entonces que las globulinas están en mayor concentración o hay mayor concentración de globulinas que de albúminas. Cuando hay una hiperproteinemia, es decir, la concentración de proteínas totales elevadas, si nosotros hacemos una cuantificación de proteínas totales y esta cuantificación está elevada, pero obtenemos el cociente, la relación AG normal, ¿qué significa? Pues significa que todas las proteínas, tanto la albúmina como las globulinas, están elevadas pero parejas. Por eso el cociente albúmina-globulina es normal. ¿Cuándo se da esto? Pues en procesos dice que cursan con hemoconcentración, es decir, cuando hay pérdida de agua, vómito, en diarrea, una mala absorción intestinal de agua, cuando hay mucha diarrea, o en quemaduras. Entonces, en estos casos, la concentración, vuelvo a repetir, de proteínas totales está elevada, pero la relación AG está normal. Esto se debe, entonces, porque se perdió agua. Se llaman falsas hiperproteinemias, ya lo mencioné, o también se le pueden llamar pseudo hiperproteinemia. Lo que estamos haciendo ahorita entonces es relacionar este parámetro
la relación AG con las diferentes patologías de las proteínas. Entonces, el primer caso que vimos fue si la concentración de las proteínas totales está elevada, hay una hiperproteinemia, pero la relación cociente albúmina está normal, significa que hubo pérdida de agua por alguna de las razones que ya explicamos. Si esta hiperproteinemia está junto o se da junto con un cociente de albúmina globulina anormal, y si detectamos que hay un aumento de albúmina en este cociente, pues se puede ver una deshidratación grave. Pero si por otro lado, más importante, el aumento de globulinas, o hay un aumento de globulinas porque el cociente AG sea menor a 1, significa entonces que va a haber más globulinas que albúmina, y esto se puede ver a mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer. ¿Por qué? Se elevan las proteínas totales entonces porque aumentan las globulinas, no porque aumente la albúmina. En procesos infecciosos bacterianos o parasitarios crónicos, ¿por qué? Porque se elevan las gamma globulinas, o sea, los anticuerpos. Se elevan las gamma globulinas, se invierte la relación AG porque las globulinas entonces sobrepasan en concentración a la albúmina, entonces todas las proteínas totales están elevadas, pero la relación AG está menor a 1. Eso significa entonces que alguna globulina está más elevada, y eso se puede ver a un proceso infeccioso bacteriano o parasitario, de manera que se elevan las gamma globulinas. Igual pasa con artritis reumatoide, hay muchos anticuerpos. En enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, o también puede haber un problema en el cual se pierde albúmina, se sale la albúmina fuera de las venas y arterias. Entonces, sale albúmina, hay menos albúmina, hay más globulinas. Entonces, por eso, aunque las proteínas están elevadas, la relación AG se encuentra invertida. También en hepatopatías crónicas, cuando las personas tienen cirrosis, están enfermas del hígado durante mucho tiempo y las proteínas totales se encuentran normales, la relación AG está disminuida. ¿Por qué? Pues porque el hígado no produce albúmina, las globulinas no se sintetizan en el hígado, se sintetizan en el sistema retículo endotelial, un tipo de tejido, de manera que el hígado está enfermo, no produce albúmina, las globulinas se siguen produciendo de manera normal, hay una disminución de albúmina, la relación AG también entonces es menor a 1. Las proteínas totales se encuentran normales porque digamos que las gamma globulinas, no, las globulinas en general compensaron esta pérdida de albúmina, y entonces por eso se encuentran las proteínas totales normales. Aquí lo tengo, se elevan las globulinas para compensar la falta de albúmina. El organismo dice, ¿sabes qué? No tengo albúmina suficiente, pues hay que producir que sea albúmina para contrarrestar el efecto de la presión del corazón. Y por último, las hipoproteinemias. Las hipoproteinemias significa que ya lo mencionamos también, de hecho ya no sé ni por qué tengo esa diapositiva aquí. Cuando las proteínas están muy bajas, las proteínas totales se puede deber a que hay una hemodilución. Significa que las proteínas se encuentran en menor cantidad porque hay más agua, no porque haya menos proteínas. Y se llama hipoproteinemia verdadera cuando la albúmina, por alguna razón, disminución en la síntesis o pérdida de la albúmina, hace entonces que todas las proteínas en las proteínas totales pues disminuyan en su concentración. Y pues esto es todo, sería todo en cuanto a proteínas. Oigan, qué rápido acabamos. No sé si tengan algo que quieran comentar, aclarar o decirme. Este tema está facilito, está muy cortito, ya lo vimos.
el siguiente tema que vamos a empezar, pero yo creo que lo vamos a empezar la próxima semana. No sé qué me esté pasando, pero me duele la faringe ahora. Espero no tenga COVID. Yo creo que no. Vamos a empezar con un tema un poquito más largo, que es el tema de el último, que vamos a hablar acerca de compuestos nitrogenados no proteicos, urea, creatinina, ácido úrico. Sí está un poquito más largo y nos vamos a pasar todavía unos poquitos de semana. Yo creo que más bien la próxima semana a lo mejor nos vamos a dedicar también a revisar casos clínicos tanto de lípidos como de proteínas. Y bueno, vuelvo a insistirles, no sé si tengan algo que quieran comentar, porque si no, pues ya vamos a acabar la clase. ¿Quién dijo yo? Que hable ahora o calle para siempre. No. La una. No. Nadie. Bueno, entonces. Todo bien, profe. Perfecto. Ande. Mencionó una prueba en proteínas totales que no se utilizaba mucho en lo clínico, algo así, ¿no? ¿Cuál sí. sería la razón? Es cara. Es cara, Jimena, ¿verdad? Sí. Sí, es la reacción de Hendal. Hendal se llama, la prueba de Hendal. Déjame ver dónde tengo. Es esta. Mira, está bien sencillo. Cuando estamos nosotros en presencia de un paciente, sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, todavía. Cuando estamos nosotros en presencia de un paciente, es necesario tener resultados del laboratorio pues lo más rápido posible. A veces esa rapidez pues cobra factura en cuanto a la sensibilidad o especificidad de la prueba. Significa que a lo mejor hay pruebas que no son tan sensibles ni tan específicas, pero son rápidas y son baratas. Y el resultado que obtenemos a partir de esas pruebas es un resultado aceptable para dar un diagnóstico o dar un tratamiento. Este es el caso de una de estas pruebas. La prueba de Biuret, de la reacción de Biuret, es una prueba barata, rápida, en cuestión de minutos, de veras, en minutos obtenemos un resultado, media hora tenemos un resultado. A lo mejor no es tan específica, a lo mejor en lugar de cuantificar unas proteínas totales, hace cuenta, dijimos que, ¿cuánto dijimos que es el valor normal de proteínas totales? ¿De entre cuánto y cuánto? 6 a 8. 6 a 8, muy bien. Ahí, déjame rayar aquí. Entre 6 y 8, ok. Proteínas totales, valor normal de 6 a 8. Son gramos por decilitro. Ok. A lo mejor con la técnica de Biuret, nosotros en un paciente vamos a decir, ¿sabes qué? Tiene 6.3 de proteínas totales. Pero a lo mejor, si lo hacemos con una prueba más sensible, más específica, como la técnica de Hendal, vamos a obtener que este paciente tenía 6.7. Vamos a ponerle más, 6.8. Clínicamente no hay mucha diferencia entre un 6.3 y un 6.8. A razón de da lo mismo, es la misma cantidad, el paciente está normal. Sin embargo, no necesitamos tanta exactitud. Si la prueba, la técnica de Hendal fuera rápida de hacer y barata, pues mejor la hacemos en la de Biuret. Pero la prueba de Biuret resulta que es más fácil hacerla y es más barata y más rápida. Entonces, y el resultado que nos da, como te digo, es un resultado aceptable, de manera que mejor lo utilizamos la técnica de Biuret en lugar de utilizar la técnica de Hendal. El problema es porque cuantificar amonio no es tan sencillo. Para cuantificar amonio, a lo mejor necesitaríamos electrodos u otro tipo de aparatos necesarios, caros, reactivos también caros,
para poder cuantificar amonio. Entonces, no se utiliza en la clínica por esta razón. Este tipo de técnica, la técnica de Helder, se utiliza más bien en investigación, por ejemplo, donde no urge un resultado y donde a veces sí es más importante obtener resultados más exactos, con más precisos y más exactos, con más exactitud también. ¿Por qué? Pues porque son para investigación, ¿no? O sea, se necesita un dato, pero no es para un paciente que te urja tener unas proteínas, ¿no? Entonces, por eso no se utiliza esa técnica. Por lo que te digo, principalmente porque medir el amonio, el ion amonio, pues no es nada fácil. No es barato, no hay una técnica rápida, barata, sencilla, que la pueda cuantificar fácilmente. Entonces, debido a esto, no utilizamos la técnica de Helder en la clínica y utilizamos la reacción de Biuret, que como te digo, pues es de las pruebas más antiguas que se conocen yo creo en el laboratorio y se siguen utilizando. Es algo parecido a lo que hacíamos o lo que platicábamos acerca de la determinación del perfil de lípidos. No sé si se acuerden. Que yo creo que ya van a hacer esa práctica o todavía no. ¿Ya la empezaron? Todavía no, ¿verdad? No, todavía no. Hicimos Todavía no. colesterol y Ok. triglicéridos. Hicimos colesterol. ¿Quién les da este laboratorio? La maestra Dora. Adora. Ah, ok. Bueno, para hacer el perfil de lípidos, acuérdense que dijimos que para cuantificar las diferentes lipoproteínas, pues hay el estándar de oro, la mejor prueba, que es por ultracentrifugación. ¿Se acuerdan? Pero que Friedewald, este señor, inventó ahí una fórmula en la cual nos da resultados muy aceptables de las diferentes lipoproteínas. Entonces en la clínica utilizamos esta porque aunque no es tan exacta, es barata, es hacer cuentas nada más y rápida. Y nos da un resultado que lo podemos aprovechar, que el médico lo puede aprovechar sin ningún temor para diagnosticar o para tratar una dislipidemia. Pero si nosotros queremos hacer una cuantificación más exacta y más precisa, pues tenemos que utilizar no la forma de Friedewald, tenemos que utilizar una ultracentrifugación. Pero para hacer esto, pues es mucho más tardado y mucho más caro. Es algo parecido a lo que pasa con la reacción de Biuret y con la técnica de Helder. ¿Sí? Ok, Jimena. No sé si hay alguna otra cosa que me quieran preguntar de eso. Buena pregunta. Como les digo, la próxima clase vamos a... ¿Saben qué? No, yo creo que sí vamos a ver un poquito de casos clínicos. Voy a ver qué tengo. Vamos a revisar casos clínicos. Ya vimos varios de diabetes, ¿verdad? Vamos a ver alguno de proteínas y alguno de lípidos. Creo que sí es importante repasarlos. Y ya después seguimos con nuestra clase de... proteínas, compuestos nitrogenados no proteicos. Muy bien, pues entonces nos vemos el martes. Es probable que el martes no les pueda dar clase otra vez, pero yo les aviso con tiempo, no estoy seguro. ¿Ok? Ahí traigo un asuntito que profe, se me puso. gracias. No se preocupe, dice nada, no se preocupe. No hay problema. Ya veremos, no estoy seguro. Ya les diré, yo les aviso con tiempo si tenemos o no tenemos. Bueno, nos vemos el próximo martes tentativamente. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Hasta luego, nos vemos. Bye.